Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A comienzos del año 2007, un escalofriante expediente comenzó a circular entre los pasillos del FBI. El agente especial Johnny Grusing y el detective Gary Thatcher, del Departamento de Policía de Lafayette, en Colorado, se encontraron de pronto frente a uno de los casos más desconcertantes de sus carreras. Unos meses antes, en noviembre de 2006, las autoridades estatales y federales habían recibido una información que parecía imposible de creer. Uno de los informantes del propio FBI estaba siendo vinculado con una serie de asesinatos. La idea resultaba casi absurda. ¿Cómo era posible que un asesino en serie estuviera colaborando con una de las agencias más poderosas del mundo? La sola posibilidad era una vergüenza para las autoridades, pero también una amenaza demasiado grande como para ignorarla. Ese informante tenía nombre y apellido: Scott Lee Kimball. Y según un antiguo compañero de celda, Scott solía jactarse de que nunca dejaría rastros, porque si eliminaba las partes más identificables del cuerpo, las manos, los pies y la cabeza, nadie podría reconocer a sus víctimas. Hasta ese momento, su expediente solo mostraba a un estafador habilidoso, un falsificador con talento para engañar y desaparecer. Era el tipo de criminal que pasaba desapercibido, alguien que se ganaba la confianza de los demás para luego aprovecharse de ellos. Nada en su historial sugería que pudiera ser un asesino, pero las pistas que empezaban a surgir lo retrataban como algo mucho más oscuro. Para los agentes Grusing y Thatcher, aquella misión era personal. Tenían que probar que un asesino serial había actuado frente a los ojos del FBI, utilizando el sistema a su favor y burlando cada protocolo de seguridad. Era una tarea monumental, un rompecabezas de mentiras, desapariciones y rastros borrados, pero había que hacerlo. Y hoy te contaré cómo lo lograron. Así que antes de continuar, deja tu me gusta en este video, activa las notificaciones y acompáñame a descubrir la historia real de Scott Lee Kimball, el informante del FBI que resultó ser un asesino en serie. El 16 de enero de 2003, Howard e Ida Lane Embry se despidieron con una sonrisa de su hija Leanne Embry, una joven de 24 años que emprendía un viaje hacia México. Su destino, una expedición de espeleología, una de sus pasiones. Leanne había atravesado momentos difíciles. Su reciente divorcio había dejado huellas profundas y su trastorno bipolar se había intensificado. Sin embargo, aquella aventura parecía devolverle la energía y el entusiasmo que había perdido. Sus padres, esperanzados, creyeron que ese viaje sería el inicio de una nueva etapa, pero estaban equivocados. Una vez, días después de su partida, Leanne llamó a casa. Dijo que todo estaba bien y que permanecería más tiempo en México. Era la última vez que sus padres escucharían su voz. Semanas más tarde, el sheriff del condado de Moab, en Utah, se comunicó con la familia. El automóvil de Leanne había sido hallado abandonado en un camino de tierra, en una zona remota de las montañas de los acantilados del Libro. No había señales de ella. La noticia dejó a Howard completamente desconcertado. El sheriff le explicó que su hija, Leanne Embry, había sido vista por última vez después de registrarse en un pequeño motel de carretera en Colorado. Sin saber qué hacer, los Embry presentaron una denuncia en el condado de Arapahoe. Pero la respuesta que recibieron fue frustrante. Los agentes locales insinuaron que Leanne probablemente había decidido irse por su cuenta. Una teoría absurda para sus padres, que la conocían demasiado bien como para creer algo así. Los oficiales mencionaron que en el coche se habían encontrado algunas pertenencias de la joven, como su bolso.
Sin embargo, a pesar de esa evidencia inquietante, nadie inició una investigación formal. Desesperados, Howard e Ida decidieron hacer lo que toda familia haría en su lugar: investigar por su cuenta. Durante su búsqueda, descubrieron que las tarjetas de crédito de Leanne habían desaparecido. Con paciencia y coraje, lograron rastrear los movimientos de su hija, siguiendo los registros de uso de esas tarjetas. En apenas 10 días, alguien había recorrido un extenso trayecto con ellas, de Colorado a Wyoming, luego a Oregón, Washington y finalmente Nevada. A Howard le resultaba imposible creer que Leanne siguiera ese recorrido por voluntad propia. Su hija debía dirigirse a México para una expedición de espeleología, no para atravesar medio país en direcciones sin sentido. Y un pensamiento comenzó a atormentarlo. ¿Y si alguien más estaba utilizando sus tarjetas? Además, recordó que Leanne los había llamado después de esos primeros 10 días de viaje, lo que significaba que seguía en Colorado, y no en México, como supuestamente les había dicho. Pero lo más escalofriante llegó cuando supieron que las tarjetas siguieron siendo usadas incluso después de que la policía encontrara su coche abandonado. Al profundizar en el asunto, descubrieron que la persona que había utilizado una de las tarjetas era una trabajadora sexual, quien declaró haberla recibido como pago de un cliente masculino. Esa revelación fue como un golpe directo al corazón de los Embry. ¿Quién podría haber hecho algo así con su hija? Con el paso de los días, la desesperación se mezclaba con el miedo. Revisando el correo electrónico de Leanne, descubrieron algo que los dejó helados: mensajes enviados a un familiar en Idaho, en los que la joven advertía cosas aterradoras. En uno de esos correos escribió: «Tengo que esconderme. Mis órdenes vienen del Hannibal, y es una persona peligrosa. Si él se entera de que estoy hablando contigo, me mataría en un segundo. Y si sabe quién eres, te mataría a ti también». Ese mensaje cambió todo. Leanne estaba claramente envuelta en algo oscuro, algo que la familia no comprendía. Pero ¿quién era ese Hannibal? ¿Un apodo? ¿Una metáfora? ¿O un verdadero monstruo humano? Con esta información, los Embry acudieron de nuevo a la policía, rogando que reabrieran la investigación. Sin embargo, se toparon con la misma pared de indiferencia. Incluso el FBI rechazó involucrarse, dejando a la familia atrapada en un ciclo de dolor y frustración. Con el tiempo, los Embry no estuvieron solos en su sufrimiento. Los padres de otras 2 jóvenes desaparecidas, Jennifer Marcum y Casey McLeod, también emprendieron sus propias búsquedas desesperadas. Pero las autoridades, una vez más, minimizaron los casos. Decían que las desapariciones estaban relacionadas con el estilo de vida de las chicas. Jennifer trabajaba como bailarina y tenía vínculos con traficantes. Casey, por su parte, había luchado durante años con la adicción y, como suele ocurrir, sus antecedentes sirvieron de excusa perfecta para que los investigadores dieran por hecho que simplemente habían desaparecido por voluntad propia. Sus familias no se rindieron. Pegaron carteles, hablaron con los medios y recorrieron las calles buscando cualquier pista. Fue entonces cuando Robert McLeod, padre de Casey, decidió llevar su propia investigación y se cruzó con Bob Marcum, el padre de Jennifer. Juntos comenzaron a comparar sus historias y pronto descubrieron algo inquietante: un nombre que se repetía en ambos casos. Una amiga cercana de Jennifer, Tabitha Morton, confirmó que Scott, el padrastro de Casey, había desaparecido al mismo tiempo que ella. Y cuando Jennifer también desapareció, la última persona vista con ella fue Scott Lee Kimball. Los padres unieron fuerzas, revisaron cada pista, visitaron cada lugar donde el trío había sido visto. Con el paso del tiempo,
las familias comenzaron a notar algo aún más inquietante. Además de las jóvenes desaparecidas, había otra persona que se había desvanecido sin dejar rastro. Terry Kimball, nada menos que el tío de Scott. Según Lori MacLeod, ex esposa de Robert y entonces esposa de Scott, Terry solía visitarlos con frecuencia. Pero, de repente, dejó de hacerlo. Y cuando Lori preguntaba por él, Scott siempre tenía una respuesta lista. Le decía que su tío había ganado la lotería y que se había marchado a México con una novia. Una historia que sonaba conveniente, demasiado conveniente. Reuniendo toda esta información, las familias de las víctimas comenzaron a construir una línea temporal de los hechos. Cada desaparición, cada movimiento, cada mentira. Y cuando llevaron esa línea al FBI, los agentes no tardaron en notar que había un patrón mucho más oscuro detrás de todo. En noviembre de 2006, el FBI asignó el caso al agente especial Johnny Grusing, quien recibió todos los informes recopilados por las familias. Y fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. La madre de Jennifer, Mary Willis, contó que en agosto de 2005 había tenido un encuentro con Scott Lee Kimball. Durante la conversación, Scott le dijo algo escalofriante: que él sabía exactamente dónde se encontraba el cuerpo de su hija, y que podía llevarlos hasta allí para asegurarle un buen entierro cristiano. La familia, aterrada, rechazó su oferta. Sabían que, si lo acompañaban, era probable que ellos también terminaran desapareciendo. El relato era tan perturbador que el agente Johnny Grusing decidió verificarlo personalmente. Se puso en contacto con el centro de detención del condado de Missoula, donde Scott había estado recluido, y junto al detective Gary Thatcher interrogó a uno de sus antiguos compañeros de celda. El prisionero les relató con detalles inquietantes la historia del supuesto cuerpo de Jennifer y agregó algo aún peor. Podría haber más víctimas. Con esa nueva pista, los agentes se pusieron a rastrear las huellas financieras de Kimball. Descubrieron que estaba involucrado en un fraude con cheques falsos, que afectaba a un reconocido optometrista de Lafayette. Alguien estaba desviando el dinero de ese profesional a una cuenta registrada bajo el nombre de una empresa cárnica, llamada Kimball Meats. Cuando interrogaron a Barb Kimball, la madre de Scott y propietaria de la compañía, ella confirmó haber visto correspondencia del optometrista entre las cosas de su hijo. Una inspección más profunda reveló lo impensable. En el despacho de Scott se hallaron documentos confidenciales robados, pertenecientes al optometrista, además de citaciones judiciales falsas dirigidas a una mujer llamada Lori MacLeod. Durante el allanamiento de su caravana, encontraron también $10,000 en efectivo escondidos entre sus pertenencias. En ese punto de la investigación, Lori MacLeod, exmujer de Robert y actual esposa de Scott, fue llamada para declarar. Durante el interrogatorio, soltó una bomba que dejó a todos atónitos. Aseguró que Scott Lee Kimball era un agente del FBI. El detective Gary Thatcher se quedó paralizado. Lori explicó que en varias ocasiones había visto a hombres identificados como agentes federales entregándole dinero a su marido. Pero lo más impactante fue cuando admitió que sospechaba que Scott también estaba involucrado en la desaparición de su propia hija, Casey MacLeod. Thatcher, alarmado, llamó de inmediato al FBI. Con tono de urgencia, advirtió a los agentes que su supuesto informante podría no ser un aliado, sino un asesino en serie escondido bajo el amparo del gobierno federal. El caso se volvió un completo escándalo interno. El FBI, temiendo un desastre mediático, ordenó al agente Johnny Grusing actuar sin demora. Su misión era clara: armar un caso sólido y arrestar a Scott Kimball lo antes posible. En cuestión de días, la orden fue emitida.
Con la colaboración de Lori McLeod, lograron rastrear a Scott hasta Riverside, California. Cuando se dio cuenta de que lo seguían, trató de escapar, desatando una persecución que se extendió más de 420 kilómetros. La huida solo terminó cuando su camioneta se quedó sin combustible. Durante su arresto, los agentes confiscaron varios objetos personales, entre ellos su computadora portátil. Y lo que hallaron dentro fue escalofriante. El disco duro estaba lleno de videos e imágenes de contenido violento, en su mayoría provenientes de Internet. Pero algunas de esas fotografías no parecían puestas en escena, sino reales. En ellas podían verse jóvenes mujeres atadas, golpeadas y humilladas de formas inquietantes. El hallazgo hizo que el FBI redoblara sus esfuerzos. Entre los nombres mencionados en los archivos digitales, uno llamó la atención del agente Grusin: Leanne Emery. El 30 de octubre de 2007, Johnny llamó a la casa de los Emery, buscando hablar con ella. Pero lo que escuchó al otro lado del teléfono lo dejó helado. Leanne llevaba desaparecida casi 5 años. La vida de Scott Lee Kimball parecía una constante espiral de caos. Aunque trató de mantener una fachada de hombre común, su historia escondía un patrón de manipulación, fraude y oscuridad que poco a poco comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. Scott se había casado con Larissa Hentz, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, el matrimonio solo duró 4 años. Durante ese tiempo, Kimball comenzó a moverse en círculos turbios, cometiendo pequeños fraudes y estafas contra negocios locales. Era un hombre encantador, pero detrás de esa sonrisa se escondía alguien que sabía cómo torcer la verdad a su favor. Aún después del divorcio, Larissa y Scott siguieron viéndose, pero la relación se tornó cada vez más oscura. Ella terminó denunciándolo por agresión, aunque el caso no prosperó por falta de pruebas. Aún así, las autoridades lograron detenerlo por fraude, lo que marcó el inicio de su largo historial con el sistema penitenciario. En el año 2000 fue liberado bajo libertad condicional, pero la rompió en poco tiempo. Huyó a Montana, donde fue enviado a un centro de reinserción social. Sin embargo, su espíritu rebelde no soportó estar bajo vigilancia. Escapó del lugar, robó un camión y posteriormente asaltó una gasolinera. Era solo el comienzo de una cadena de delitos que lo llevarían a recorrer medio país. Su exesposa declaró más tarde que Scott volvió a Spokane únicamente para atacarla nuevamente, lo que desató una orden de búsqueda en su contra. Consciente de que lo buscaban, huyó a Alaska, donde continuó su vida delictiva firmando cheques falsos por más de $25,000. Eventualmente, fue capturado y enviado a una prisión federal. Fue allí donde su historia tomó un rumbo inesperado. El criminal se convirtió en informante del FBI. Y aunque parezca increíble, ese estatus lo protegería durante años. Incluso mientras cometía algunos de los crímenes más escalofriantes que el estado de Colorado haya conocido. Su primer trabajo como informante fue aparentemente exitoso. Scott informó que un recluso llamado Arnold Flowers planeaba asesinar al juez y al fiscal de su caso. Gracias a su declaración, el supuesto plan fue desmantelado en marzo de 2002, y el FBI comenzó a verlo como un recurso valioso. También había funcionado que los agentes decidieron mantenerlo cerca, sin imaginar el monstruo al que estaban alimentando. Durante ese tiempo, Kimball afirmó que otro preso le había confesado haber matado a un fiscal federal llamado Thomas Wales, asesinado en 2001 en Seattle. Con esta nueva información, fue trasladado a una prisión en Littleton, Colorado, donde la agente Carly Schlaff fue asignada como su supervisora. Scott parecía colaborador, carismático,
incluso útil. Pero Carle pronto notó algo extraño. Cada historia que contaba parecía demasiado conveniente, demasiado perfecta. Era evidente que no era un informante cualquiera, sino un hábil manipulador dispuesto a mentir para obtener beneficios. Mientras estaba encarcelado, conoció a Steve Ennis, el novio de Leanne Emery, una joven de espíritu aventurero que soñaba con recorrer el mundo. Scott convenció a Steven de que podía ayudarlo a escapar de prisión, pero para lograrlo necesitaría que Leanne participara en el plan. Steven, desesperado, aceptó, pero lo que no sabía era que estaba entregando a su novia en manos del hombre equivocado. Cerca de la fecha de la supuesta fuga, Scott traicionó a Steven y le contó a la agente Carle que el recluso planeaba escapar. Por ese motivo, Steven fue puesto en aislamiento, mientras Scott ganaba más confianza con las autoridades. Sin embargo, esa traición selló el destino de Leanne. Al salir de prisión, Scott contactó a Leanne, haciéndose pasar por un aliado de Steven, un hombre al que todos conocían solo por un inquietante apodo: el Hannibal. Con su labia y su aparente simpatía, logró manipularla y hacer que perdiera la fe en su novio. Poco a poco, Leanne comenzó a seguir las instrucciones de aquel desconocido, creyendo que era parte de un plan secreto para reunirse con Steven. Durante las primeras semanas de enero de 2003, Scott y Leanne viajaron juntos, moviéndose de motel en motel, usando los cheques y tarjetas de ella para comprar distintos objetos, entre ellos un ordenador portátil. Parecían compañeros de aventura, pero en realidad ella no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El 27 de enero de 2003, ambos llegaron al cañón Bryson, en Utah. Allí, en medio del silencio y el eco de las montañas, Scott la convenció de escalar con él. Y cuando estuvieron solos, la obligó a arrodillarse. Luego, sin una palabra, le disparó, acabando con su vida en un instante. Mientras tanto, las autoridades seguían creyendo que Scott era un informante valioso. Incluso cuando algunos fiscales quisieron llevarlo de nuevo a juicio por fraude, el fiscal John Sathers decidió olvidar los cargos, argumentando que Scott había colaborado con el FBI. Esa decisión, aparentemente menor, permitió que un asesino quedara libre. Meses después, la agente Carle Schlaff comenzó a notar un cambio. Scott estaba nervioso, errático, como si temiera que alguien descubriera algo. No lo sabía, pero solo unas semanas antes, el 16 de febrero de 2003, había asesinado a otra joven, Jennifer Marcum. Carle empezó a investigar por su cuenta. En los archivos del FBI, descubrió que Scott tenía un cargo pendiente en Spokane, algo que no había declarado. La confianza en él comenzó a desmoronarse, y finalmente decidieron cortar todo contacto. Aún así, antes de ser arrestado, Scott lanzó una última carta bajo la manga. Afirmó tener información sobre la desaparición de Jennifer Marcum, una joven relacionada con el tráfico de drogas. Pero cuando estaban por detenerlo, la jueza Marcia Krieger le impuso una pena mínima, 3 meses de cárcel, que luego fueron reducidos a 3 años de libertad condicional. Era libre una vez más. Scott Lee Kimball siempre supo cómo manipular a las personas a su alrededor, y esta vez no sería la excepción. Durante un interrogatorio con la agente Carle Schlaff, aseguró que un traficante llamado Jason Price era el verdadero responsable de la desaparición de Jennifer Marcum. Según su historia, Price incluso le habría mostrado una fotografía del cuerpo de la joven y le habría confesado haber arrojado sus restos a un arroyo en las afueras de Denver. A primera vista, su relato sonaba convincente. Pero Carle, que ya conocía su capacidad para mentir, decidió compartir la información con la agente federal Susan Hallonen. Sin embargo,
Halonen fue clara. No creía una sola palabra. Para ella era mucho más probable que Scott fuera el verdadero culpable, aunque en ese momento no había pruebas concretas para demostrarlo. El caso quedaría temporalmente estancado, mientras el asesino continuaba disfrutando de su libertad. Y Scott no tardó en aprovecharla. Durante ese periodo de libertad condicional, conoció a una mujer llamada Lori MacLeod. Se habían visto por primera vez en enero de 2003, en una mesa de póker al norte de Denver. Ella quedó fascinada con aquel hombre misterioso que decía trabajar para el FBI, sin imaginar el monstruo que acababa de entrar a su vida. Lori era madre de Casey MacLeod, una joven de 19 años que atravesaba una etapa difícil, marcada por adicciones y conflictos familiares. Scott, fingiendo interés y empatía, comenzó a acercarse a ambas, ganándose su confianza. Hasta que un día, en junio de 2003, Casey desapareció. Al principio, Lori pensó que su hija simplemente se había fugado de casa, como ya había hecho antes. Pero conforme pasaban los días sin noticias, la preocupación se convirtió en desesperación. Scott, manipulador como siempre, se ofreció a ayudarla. Le aseguró que pediría al FBI que investigara el caso y más tarde la tranquilizó diciéndole que Casey había sido vista viva. Lori, aferrada a la esperanza, le creyó. Lo que no sabía era que su esposo ya la había asesinado. Durante los meses siguientes, el matrimonio pareció estabilizarse. Lori incluso modificó su póliza de seguros y dejó como único beneficiario a Scott. Pero aquella calma era solo una máscara. Con el paso del tiempo, Scott se volvió cada vez más violento y controlador, especialmente con el hijo mayor de Lori, Justin MacLeod, un joven tranquilo y amable, características que, para Scott, eran sinónimo de debilidad. Una tarde de julio de 2004, los niños jugaban en el patio trasero cuando Lori vio algo que nunca olvidaría. Scott salió corriendo de la casa, cargando en brazos a Justin, inconsciente. Lo metió en el coche y se marchó a toda velocidad hacia el hospital. Cuando Lori llegó, le dijeron que el niño había caído del vehículo en movimiento. Scott explicó que Justin había intentado abrir la ventana, pero accidentalmente abrió la puerta y cayó. Sin embargo, el relato no tenía sentido. Días después, cuando Justin despertó, le contó a su madre la verdad. Scott lo había empujado del coche sin motivo alguno. Aquella confesión llenó de terror a Lori. Por primera vez comprendió que vivía con un hombre capaz de todo. Poco después, un nuevo personaje entró en escena, Terry Kimball, tío de Scott. Viajó desde Alabama para ayudar durante la recuperación del pequeño Justin. Pero Lori no confiaba en él. Era un hombre inestable, que bebía demasiado y tenía comportamientos extraños dentro de la casa. Terry había discutido recientemente con su esposa, Karen Johnson, y antes de marcharse, había retirado todo su dinero del banco para huir a Colorado. Con el paso de las semanas, las tensiones entre Scott y su tío empeoraron. Hasta que un día, Terry desapareció sin dejar rastro. Scott le dijo a Lori que su tío había ganado la lotería y se había ido a México, pero Karen, su esposa, nunca volvió a saber de él. En septiembre de 2004, Scott intentó salvar lo que quedaba de su matrimonio. Organizó una luna de miel de acampada en la zona montañosa de Kremlin, Colorado. Pero el viaje no cambió nada. Lori comenzó a notar comportamientos cada vez más erráticos, sospechaba que la engañaba, y para empeorar las cosas, Scott empezó a acusarla falsamente de violencia doméstica. Esa manipulación la llevó a comparecer ante la policía en 2 ocasiones, humillada y asustada. Finalmente, Lori decidió terminar la relación.
Scott fue expulsado de la casa y se mudó con una nueva novia en la ciudad de Lafayette. Allí logró convencerla de que le comprara un arma de fuego, y en cuanto la tuvo en sus manos, desapareció sin dejar explicación. Tiempo después, la policía finalmente logró localizarlo en Riverside, California. Para entonces, la acumulación de pruebas y testimonios ya era contundente. Scott fue arrestado y llevado ante la justicia. El fiscal, consciente de la magnitud del caso, le ofreció un acuerdo. Si confesaba los crímenes y cooperaba, se le permitiría evitar la pena máxima. Scott aceptó. Se declaró culpable de 4 asesinatos en segundo grado, correspondientes a las muertes de Terry Kimball, Jennifer Marcum, Leanne Emery y Casey McLeod. Durante su cooperación, guió a las autoridades hasta los lugares donde había dejado los cuerpos. El 11 de marzo de 2009, los restos de Leanne Emery fueron encontrados en una zona remota del sureste de Utah. Meses después, el 29 de junio, localizaron los restos de Terry Kimball en Vail Pass, Colorado. Los de Casey McLeod ya habían sido hallados en septiembre de 2008, pero no fue hasta el año siguiente cuando se confirmó oficialmente su identidad. De Jennifer Marcum, sin embargo, nunca se encontró rastro. Las investigaciones indicaron que su cuerpo podría estar en algún punto entre Denver y Las Vegas, pero a pesar de los múltiples operativos, la búsqueda fue infructuosa. El 8 de octubre de 2009, Scott Lee Kimball fue finalmente condenado a más de 70 años de prisión por los asesinatos. Según el Departamento Correccional de Colorado, su posible fecha de liberación quedó fijada para el 27 de julio de 2056. Si llegara a vivir hasta entonces, saldría en libertad con 89 años. Hoy, Scott cumple su condena en la Penitenciaría Federal Coleman, en Florida. Un lugar frío, silencioso. Quizás el único sitio donde puede enfrentarse a los ecos de lo que hizo. Su caso sigue siendo uno de los más controvertidos y vergonzosos en la historia del FBI. Después de todo, ¿cómo pudo una de las agencias más poderosas del mundo tener a un asesino en serie como informante? Una pregunta incómoda, y una herida que el propio buró prefiere no recordar. Porque este no es un caso que deje orgullo. Es una cicatriz en la historia de la justicia estadounidense. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te impactó la historia de Scott Lee Kimball, déjame tu comentario y cuéntame. ¿Crees que el FBI debió asumir mayor responsabilidad por haberlo dejado libre? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos casos que analizaremos aquí, en este rincón donde la oscuridad y la verdad se encuentran. Esto fue Crímenes Nocturnos. Y recuerda, incluso la justicia más poderosa puede ser engañada por un monstruo con una sonrisa.